Listo. A ver, otra variable de naturaleza ¿cierto? Nominal es lo siguiente, chicos, ¿no? A ver, veamos, mírense aquí. Entonces, otra variable de naturaleza discreta, o digo de naturaleza nominal, es sexo, ¿no? Por ejemplo, sexo de una persona, ¿no? A ver, tenemos aquí. Sexo, variable cualitativo nominal, ¿ya? Sexo de una persona. Por ejemplo, si hablamos del sexo de una persona, profesor, no existe jerarquía, ¿no? ¿Cuáles son los? A ver, veamos aquí. Masculino y femenino. ¿Quién está primero? ¿Cierto? ¿Varón o mujer? Ninguno, ¿no? Masculino y femenino. ¿No? Masculino, femenino. No existe un orden, ¿no? ¿Sí? No existe un orden. Están en lo mismo. ¿Cierto o no? Masculino y femenino. ¿Sí? No existe variable de naturaleza discreta, ¿cierto? Posibles valores. No existe un orden, ¿ya? Ambos están en el mismo nivel. Igualdad de género, ¿verdad? Entonces, esa es una variable cualitativa nominal, ¿ya? Nominal porque no existe jerarquía. Tengamos mucho cuidado con eso, ¿ya? Siguiente, otro ejemplito, profesor. Otro ejemplito. Vamos a ver. Hablamos. Siguiente. Aquí tenemos. Profe, ¿qué más? ¿Qué más podemos hablar aquí? Siguiente, profesión. Profesión. Por ejemplo, si nosotros hablamos de profesión, ¿en qué estamos, compañeros? Profesión, ¿no? Sexo ya sabemos, ahí está. Profesión. Hablemos de profesión, ¿ya? A ver, ¿cuáles son los posibles valores en profesión? Por ejemplo, tenemos, a ver, ingeniero, abogado, médico, economista, ¿cierto? Hay varios. Entonces, podemos poner, por ejemplo, aquí, ingeniero. ¿Verdad? Podemos poner abogado. Podemos poner médico. ¿Cierto? Podemos poner economista. ¿Quién está primero? ¿Existe un orden? No, ¿no es cierto? Todos están en el mismo nivel. ¿Cierto? No hay un orden, o sea, no hay una jerarquía. Todos están en el mismo nivel. Variables de naturaleza, ¿cierto? Cualitativa nominal, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado en esto siempre, ¿ya? No hay una jerarquía. Entonces te van a preguntarte estas cositas. Ya tengan mucho cuidado con eso. Otro ejemplito, profesor. Vayamos aquí. Vayamos aquí. Profesor, ¿qué viene luego? Sexo, estado civil, sexo, profesión. Por ejemplo, procedencia. Procedencia, profesor. Procedencia. Hablamos de procedencia. Si nosotros decimos procedencia, amiguitos, tenemos lo siguiente. Por ejemplo, muchos proceden de algún lugar del país, ¿no es cierto? Entonces, ¿habrá algún orden en procedencia? En procedencia, por ejemplo, podemos poner zona urbana, zona rural, zona residencial, por ejemplo, ¿no? ¿Existirá un orden aquí? No, no. No existe un orden. ¿Qué tipo de variables son estos? Variables cualitativas nominales. No existe un orden, o sea, no hay una jerarquía entre ellos, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. Esa es una variable de naturaleza cualitativa nominal. Ahora vamos a hablar de cualitativa
ordinal, o sea, existe una jerarquía, existe un orden. ¿Ya? Eso es. Vamos, ponemos B. Variable cualitativa ordinal. B, profesor. B, ¿cierto? Variable cualitativa ordinal. Listo. Variable cualitativa ordinal. ¿Ya? Entonces, veamos eso. ¿Y cuándo se dice variable cualitativa ordinal? Nota importante. Una variable cualitativa ordinal es de la siguiente forma. Existe jerarquía. O sea, te estoy diciendo, existe un orden. ¿Ya? Entonces, existe jerarquía. ¿Ya? Existe un orden, ¿verdad? En este tipo de variables. Entonces, ponemos eso, ¿no? Existe un orden, una jerarquía. Profesor, ¿cómo es eso? Ejemplo. Ejemplito. Veamos aquí. Existe una jerarquía. Por ejemplo, a ver. Jerarquía, ¿cierto? Existe una jerarquía. Por ejemplo, podemos poner ¿qué cosa? Nivel de estudio, ¿no? Nivel de estudio. O nivel socioeconómico, por ejemplo. Nivel socioeconómico. ¿Ya? Nivel socioeconómico. ¿Cuál es el nivel socioeconómico que existe? A ver, ¿cuáles son los posibles variables? Bajo, medio y alto, ¿no? Por ejemplo, bajo, medio, ¿cierto? Por la situación que nos encontramos, varios, ¿no? Ambas, ¿cierto? Nosotros nos ubicamos bajo el nivel socioeconómico de muchas empresas, ¿no? De muchas personas. Entonces podemos poner bajo, medio o alto. Existe un orden. Existe una jerarquía. ¿Entienden? Existe una jerarquía. ¿Ya? Otro, por ejemplo. Entonces, esa es una variable de naturaleza cualitativa ordinal. Existe un orden entre las variables, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, podemos tener otro ejemplito. Ejemplo, profesor. ¿Ya? ¿Cuál es ese otro ejemplito? Nivel de atención, ¿no? Nivel de atención. ¿Cierto? Perdón, nivel de educación, por ejemplo, puede ser otro, ¿no? Nivel de estudios, ¿en qué se lo ponemos? ¿Ya? Nivel de estudios. Nivel de estudios. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, nivel de estudios. ¿En qué nivel de estudio nosotros nos encontramos, no? Entonces, ¿cuáles son los posibles variables? Aquí están los posibles variables. ¿Verdad? Por ejemplo, dice primaria, secundaria y superior, ¿no? Inclusive partimos desde inicial, ¿no? Entonces hoy en día ponemos inicial, primaria, secundaria. Existe un orden, ¿no? No es imposible que digamos que todos se encuentran en un mismo nivel, ¿no? Superior. ¿No ves? Educación superior. ¿No? Entonces son variables cualitativas ordinales. Existe un orden. Esa es la diferencia de una variable cualitativa nominal a una cualitativa ordinal. Tengan mucho cuidado con siempre, ¿ya?
¿A quién se dice cualitativa nominal y a quién se dice cualitativa ordinal? ¿Ya? Entonces, pasemos ahora al segundo grupo. ¿Cuál es el segundo grupo? Variables cuantitativas. ¿Ya? Entonces, no se me olviden eso. ¿A qué nosotros le llamamos variables cualitativas y a qué nosotros le llamamos variables cuantitativas? ¿Ya? Cualitativas expresan cualidad o atributo. ¿Ya? Ahora, ponemos 2. ¿Cuál es esa segunda variable que vamos a estudiar? Variables cuantitativas, ¿no es cierto? Variables cuantitativas. Hablemos de las variables cuantitativas. Entonces ponemos 2. Segundo grupo. ¿Ya? Segundo grupo. Entonces, hablemos de esas variables cuantitativas. Variable cuantitativa. Variable cuantitativa. ¿Ya? Variable cuantitativa. Veamos eso. ¿Listo? Variable cuantitativa. A ver, nota importante. Expresan un valor, ¿cierto? Las cualitativas expresan un atributo o una cualidad. Nota importante. ¿Y qué expresan variable cuantitativa? Cantidad, ¿no? Expresan un valor numérico, ¿no? Valor numérico. Valor numérico. Resultado de un conteo que puede ser resultado de una medición o un conteo. Que puede ser resultado. Expresan un valor numérico que puede ser resultado de una medida, sobre todo, medida o conteo. ¿Listo? Veamos eso. 2. Clasificación. Las variables cuantitativas también a su vez se clasifican. Clasificación, amiguitos. Las variables cualitativas o cuantitativas a su vez también se clasifican. 1. ¿Cómo, profe? Variable cuantitativa, vamos a empezar por esto. Discreto. ¿Ya? Existen 2 tipos de variables cuantitativos. Cuantitativo continuo y cuantitativo discreto. ¿Y qué quiere decir cuantitativo discreto? Nota. Expresan un conteo. ¿Ya? Expresan un conteo. Un conteo. ¿Ya? Eso hay que tener mucho cuidado. Expresan un conteo. Entonces, toda aquella variable que representa un conteo se dice variable cuantitativa discreta. A ver, algunos ejemplos. A ver, que nosotros podemos mencionar aquí. ¿Qué ejemplos, profesor? A ver, vayamos. Ejemplitos de variables cuantitativos discretos. Número de hijos, por ejemplo, de una cierta persona.
número de hijos. ¿Qué expresa el número de hijos? El número de hijos expresa, ¿qué cosa, chicos? Un conteo. Número de alumnos del grupo, ¿verdad? Del colegio, por ejemplo. Número de alumnos. Alumnos del colegio. Ese es un conteo. ¿No ves? Otro profesor. Número de... ¿De qué? Número de universidades del Perú. Universidades del Perú. Eso expresa un conteo. ¿Cuántas universidades existirán? Un conteo. ¿Entienden? Otro profesor. Número de enfermos. Número de enfermos del hospital regional, por ejemplo, de Cusco, ¿no? ¿Ves? Todos estos que expresan un conteo. Entonces, por ende, ¿qué vienen a ser? Variable cuantitativo discreto. Cuantitativo. Expresan un valor numérico que pueden ser resultados de una medida o un conteo. Esa es una variable cuantitativo discreto. ¿Ya? Vayamos. ¿Y qué viene a ser una variable cuantitativo continua? A ver, veamos. ¿Qué viene a ser una variable cuantitativo continuo? Continuemos. Vamos. Entonces, hasta ahí estamos totalmente bien. ¿Ya? ¿Qué viene a ser una variable cuantitativa continua? La segunda. Entonces, tengan mucho cuidado siempre con estos datos, ¿ya? Variables cualitativos, variables cuantitativos. Eso siempre nos han preguntado, ¿ya? ¿Qué tipo de variables, no? Entonces, veamos aquí. Veamos aquí. Seguimos, amigos. Entonces, hasta ahí estamos totalmente correctos. Sin ninguna novedad. Listo, amiguitos. Siguiente. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado con eso. ¿Ya? Siguiente, compañeritos. Ponemos 2. Variable cuantitativo continuo. Variable cuantitativo continuo. ¿Y cómo es una variable cuantitativo continuo? Nota importante. Expresan una medida. O sea, esas variables van a expresar, ¿cierto? Por eso dicen, expresan una medida. Expresan una medida. ¿De acuerdo? Expresan una medida. Medida. O sea, resultados de una medición, ¿no? Entonces, tengan que tener medición. Algunos tienen medida o medición, ¿ya? Entonces, mucho cuidado con eso. Entonces, por ejemplo, dicen, no necesariamente van a ser enteros, ¿no? Más bien, nosotros sabemos, a ver, ejemplitos. Por ejemplo, temperatura. ¿Cierto o no? Por ejemplo, te dice temperatura de los alumnos del grupo del Colegio Galileo, por ejemplo, ¿no? O te pueden decir temperatura, por ejemplo. Peso de las personas, por ejemplo. Peso viene a ser una medida.
O también tiempo de sorteo, ¿qué más, profesor? Variables, temperatura. Es decir, peso de alumnos de la universidad, del colegio, ¿no? Estatura de los alumnos, por ejemplo. Estatura. ¿Cierto? La estatura. Obviamente es una medida, ¿no? Resultados de una medición. Bueno, temperatura corporal, ¿no? Por ejemplo, cantidad de hemoglobina en niños, ¿no? O cantidad de, sobre todo ponemos cantidad de hemoglobina. Hemoglobina. ¿Sobre todo? Hemoglobina. ¿Listo? Y así podemos tener muchos más. Entonces, todo aquel que exprese una medida es variable de naturaleza continua. O continuo, discreto y continuo. ¿Ya? Entonces, o continua también te pueden decir. ¿Cierto? Esas son las variables de la estadística, chicos. ¿Ya? Existen dos tipos de variables. Variables cualitativas y variables cuantitativas. ¿Ya? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Ya? Variables cualitativas y variables cuantitativas. Listo, ahora pasamos a otro punto un poquito más interesante. ¿Y cuál es ese punto más interesante, profesor? Veamos lo siguiente, ¿ya? No se me olviden esos dos. Variables cuantitativas que expresan, muchachos, un conteo, ¿cierto? O una medida. Eso es un variable cuantitativo. Cuantitativo discreto, cuantitativo continuo, ¿ya? Discreto ya sabemos cuando expresan un conteo, sobre todo continuo cuando expresan una medida. ¿Listo? Ahora pasamos a distribución de frecuencias, ¿ya? Otro punto de la estadística muy importante. Entonces, continuemos. ¿Ya? Continuemos. Vamos, distribución de frecuencias. En distribución de frecuencias yo necesito de repente tener, ¿no? De acuerdo a las variables se hacen sus distribuciones, ¿no? Por ejemplo, existe distribución para variables cuantitativos discretos, como también para variables cuantitativos continuos. ¿Ya? Entonces, ponemos eso. ¿Ya? Entonces diremos de esta forma, ¿no? Entonces, análisis de datos cuantitativos. Ponemos eso, título general, análisis de datos cuantitativos. Entonces ponemos aquí, análisis de datos cuantitativos, ¿no? Análisis de datos cuantitativos. De datos cuantitativos. ¿Ya? Cuantitativos. ¿Ya? No cualitativos, sino cuantitativos. Ahí estamos. Análisis de datos cuantitativos. Uno ponemos, distribución de frecuencias, 1. Así viene esto, ¿no? Distribución así, distribución de frecuencias para variables cuantitativos discretos, ¿no? Distribución de frecuencias. Existen dos tipos de variables cuantitativos. Cuantitativos discretos, cuantitativos continuos, ¿no? Entonces vamos a analizar primero la distribución de frecuencias para variables cuantitativos discretos. ¿Ya? Entonces, ponemos esto aquí.
ponemos aquí y empezamos a analizar, ¿no? Análisis de datos, perdón, de datos cuantitativos. Entonces, distribución de frecuencias, ¿no? Entonces aquí antes se anota 1. Luego vamos a hacer para dos, ¿cierto? Para variables cuantitativas continuas y para variables cuantitativos discretos. Entonces primero ponemos para variables cuantitativos discretos o discretas también puede ser. Entonces tengamos, ¿no? ¿Cómo es la tabla de frecuencias? ¿Cierto? Para variables cuantitativos discretos. Tengamos mucho cuidado aquí, ¿no? A ver, vamos a hacer una distribución de frecuencias y tracemos nuestra tablita, ¿ya? Y interpretemos en esa tablita todo lo que se pueda. ¿Ya? Vamos a hablar ahora sí de algunas variables, de algunos datos generales, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? Entonces, tablas estadísticas se llaman eso, ¿no? Te vas a encontrar con un montón de tablas estadísticas en este capítulo, ¿no? Donde estas tablas estadísticas cumplen ciertas condiciones, ¿ya? A ver, veamos, vamos a ver qué es lo que nos expresa una tabla estadística. Listo. Listo, compañeros. Solo 4. Vamos a hablar de las frecuencias más conocidas, ¿no? Y luego describimos esta tablita. Luego vamos a describir cuáles son los elementos que participan en una distribución de frecuencias. Veamos aquí. Entonces, tengamos mucho cuidado aquí. Listo. ¿Listo? A ver, ¿qué hacemos aquí? Aquí viene la variable de naturaleza discreta. Justamente, ¿no? Para variables, naturaleza discreta. Entonces, por ejemplo, pueden ustedes tomar una variable de naturaleza discreta, número de hijos, por ejemplo. Entonces aquí tenemos la primera variable, la segunda variable, la tercera variable, y así, ¿no? La cuarta variable, y así podemos tener muchos otros variables. Hasta la variable x sub k. Y aquí siempre vas a tener tu total. ¿Me entiendes? Y aquí aparecen las frecuencias absolutas. Esto se dice frecuencia absoluta. ¿Y qué cosa es una frecuencia absoluta? Ahorita vamos a ver. Es el número de veces que se repite esta variable en un tamaño de muestra o población. Entonces va a haber frecuencia absoluta 1, frecuencia absoluta 2, frecuencia absoluta 3, frecuencia absoluta 4 y así. ¿No? Y así, compañeritos, hasta la frecuencia absoluta f sub k. Aparece el f mayúscula. ¿Y qué viene a ser el f mayúscula? La frecuencia absoluta acumulada, ¿no? Entonces, f1 mayúscula, f2 mayúscula, f3 mayúscula y así. f4 mayúscula y seguimos hablando de eso. f4 mayúscula. ¿Perdón? Eso viene a ser nuestro. Luego viene la frecuencia relativa. La relativa 1, la relativa 2, la relativa 3, la relativa 4 y así sucesivamente hasta la relativa. ¿Y qué cosa viene a ser la relativa? Ahorita vamos a ver. ¿Qué viene a ser una frecuencia relativa? ¿Y qué viene a ser una frecuencia relativa acumulada?
el H mayúscula 1, el H mayúscula 2, ¿verdad? El 3 y así sucesivamente, el 4. Y la última relativa acumulada. ¿Entienden? Entonces, en una distribución de frecuencias, sobre todo, siempre vamos a encontrarnos con este tipo de tablas, ¿no? Sobre todo, donde encontramos ciertas variables o ciertos datos, ¿no? Entonces, a ver, describimos esta tabla de distribución. Ahora vamos a describir, ¿ya? ¿Qué cosas novedosas encontramos aquí? Y en función a eso vamos hablando cada uno de ellos. Entonces, tengan mucho cuidado siempre en esta partecita, ¿no? Entonces tenemos lo siguiente, ¿no? A ver, en una distribución de frecuencias vas a encontrar muchos términos, muchachos, ¿ya? Primer término que vamos a encontrar es tamaño de muestra. ¿Y qué cosa es un tamaño de muestra, amiguitos? Un tamaño de muestra viene a ser lo siguiente, ¿ya? Tamaño de muestra. Tamaño de muestra. ¿Y qué cosa es un tamaño de muestra? Vamos a ver. Tamaño de muestra en una población, ¿cierto? Es parte de una población. Sn. Sn viene a ser el tamaño de muestra, ¿cierto? Ese es el tamaño de muestra. El número total de datos, ¿no es cierto? Es el número total de datos. Ponemos aquí, aunque sea, es el número total de datos, ¿cierto? Que estamos estudiando. Es el número total de datos. Datos de una variable estadística, ¿no? Es el número total de datos. Vamos, 2. 2. ¿Qué cosa encontramos luego? Sobre todo, esto es, ¿sí? Entonces, tengan mucho cuidado, ¿no? Número total de datos. Y ese número total de datos, ¿dónde siempre va a aparecer? En acacito. La suma de las frecuencias absolutas, si tú sumas todas las frecuencias absolutas, F1, F2, F3, eso viene justamente aquí. Aquí va a estar ese tamaño de muestra, ¿perdón? Eso es N. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿cómo se interpreta? Esta variable se repite, o sea, la frecuencia absoluta de esta variable es eso. Frecuencia absoluta de esa variable. O sea, el número de veces que se repite ese dato, ¿cierto? Eso se llama frecuencia absoluta. ¿Entienden? Ahora, el número de veces que se repite esta variable dentro de esa población o dentro de este tamaño de muestra, o sea, de cuántas veces se repite. Y esa sumatoria siempre te va a darte al tamaño de muestra total. Entonces veamos, siguiente, frecuencia absoluta. El F minúscula. ¿Ya? Frecuencia absoluta, así le llamamos. ¿Ya? Frecuencia absoluta. Mucho cuidado. O sea, nuestra F minúscula. Frecuencia absoluta. ¿No? Frecuencia absoluta. Nuestra F minúscula. ¿Y qué cosa es una frecuencia absoluta? Sobre todo, es el número de veces que se repite un valor en un conjunto de datos. ¿Ya? O sea, el número de veces que se repite x1, x2, x3, x4, todos. Y aquí hay una nota importante. Cada vez que ustedes vean una frecuencia absoluta, en una distribución de frecuencias siempre, muchachos, la suma de todas las frecuencias absolutas, por eso dicen, ¿no? La sumatoria. Y empezando desde 1 hasta acá, de f sub i, o sea, que te está diciendo f1 más f2 más f3 más f4. La sumatoria de todas las frecuencias absolutas, muchachos, siempre te va a darte al tamaño de la muestra. O sea, a N. Esta es una de las situaciones que han preguntado ya en muchos exámenes. ¿Ya? La sumatoria de las frecuencias absolutas
O sea, estas frecuencias absolutas siempre van a sumar al tamaño de muestra o población. ¿Ya? Siguiente, tres compañeritos. Siguiente, ¿qué viene, profesor? Viene la F mayúscula, la frecuencia absoluta acumulada. ¿Cierto? Entonces, veamos aquí. Frecuencia absoluta acumulada. Entonces, diremos de esta forma. Frecuencia absoluta acumulada. O sea que el F mayúscula. Listo. La frecuencia absoluta acumulada. Entonces tengamos ahí. ¿Ya? La frecuencia absoluta acumulada. Listo. Ahí tenemos. Entonces, veamos aquí. ¿Y qué cosa es la frecuencia absoluta acumulada? Tengan mucho cuidado aquí, ¿ya? Cuando ustedes empecemos a rellenar tablas de distribución de frecuencias, estos dos, ¿cómo son? Iguales. El tamaño de muestra con la última acumulada también son iguales. Y a esto tú lo tienes que rellenar así. Sumas F1 acumulada más F2 te va a dar de eso. Y así, compañeros. ¿Me están escuchando? Se acumula todo eso. Cada uno de ellos. Ah, ya, profe. Entonces, nota importante. En una, sobre todo, se cumple esto siempre. ¿Ya? Mucho cuidado. Algunas observaciones hay que tenerlas mucho en cuenta, chicos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, te estoy diciendo la frecuencia absoluta acumulada 1 va a ser a la absoluta 1. La frecuencia absoluta 2 va a ser a la frecuencia absoluta 1 más la frecuencia absoluta 2. ¿Entienden? A la suma de ellos. La frecuencia absoluta acumulada 3 va a ser igual a F1 más F2 más F3. Y así sucesivamente, la última acumulada, F sub k, va a ser a la suma de todas las frecuencias absolutas. ¿Y a qué era igual la sumatoria de todas las frecuencias absolutas, muchachos? Era el tamaño de la muestra o población. O sea, y eso es igual a N. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado con eso. Por eso también algunos textos ya no te indican esto, sino de manera directa te ponen esta observación. ¿Ya? Dos observaciones hay que tener mucho en cuenta. La frecuencia absoluta 1 siempre va a ser acumulada 1 a la absoluta 1. Esos dos siempre van a ser iguales. ¿Ya? Y la última acumulada, o sea, F sub k, va a ser a la sumatoria, sobre todo, y empezando desde 1 hasta acá, ¿de quién? De F sub i. Y eso es igual a N. Entonces, la sumatoria de todas las frecuencias absolutas siempre va a ser la última acumulada o al tamaño de la muestra o población. Ahí estamos. Entonces hay que tener mucho en cuenta esas cositas. ¿Ya? ¿Qué más, profesor? Hasta ahí estaríamos totalmente ok. Entonces ya nos estamos enterando qué cosa es una frecuencia absoluta y qué es una frecuencia absoluta acumulada. ¿Sí? Entonces hay que tener bastante cuidado con eso. ¿Ya? Vamos, ahora hablemos del punto 4. De estos dos. ¿Ya? De esos dos, profesor. ¿Y qué vienen a hacer esos dos? Vamos, borramos, ¿ok? Voy a seguir con la tabla, solo voy a borrar esta partecita. ¿Ya? Entonces, tengamos mucho cuidado. Entonces, sigamos, profesor. Sigamos, compañeritos. Entonces, ahora aquí tenemos la frecuencia
la frecuencia relativa. 4. Hablemos de la frecuencia relativa y la relativa acumulada. Entonces pongamos punto 4, ¿no? Esa es una tabla de distribución para variables cuantitativos discretos, ¿ya? Entonces ponemos frecuencia relativa. Frecuencia relativa, amigos. Frecuencia relativa. Listo, compañero. O sea, el H minúscula. Listo. El H minúscula. Frecuencia relativa. ¿Ya? Entonces, ¿y qué viene a ser una frecuencia relativa? Una frecuencia relativa es así. HI. ¿Ya? ¿De dónde resulta una frecuencia relativa? Del cociente de la frecuencia absoluta entre N. ¿Ya? Ahí tenemos. Listo, compañeritos. Eso es. O sea que cada uno de estas minúsculas, H1, H2, H3, las minúsculas resultan de esta, de la división, o es el cociente de las frecuencias relativas. ¿Ya? Tengan mucho cuidado de eso. Ahora, nota importante. Aquí hay algo que se cumple. La sumatoria de todas estas frecuencias relativas, o sea, la sumatoria, ¿cierto? Y empezando desde 1, hasta acá, de HI, H1, más H2, más H3, más H4, y así sucesivamente hasta H sub K, la suma de las relativas siempre va a ser 1. ¿Están escuchando? O sea, la sumatoria de todas las frecuencias relativas siempre nos resulta 1. ¿Ya? Siempre va a resultar 1. Entonces, las frecuencias relativas, profesor, todo esto, ¿cuánto va a sumar? Va a sumar 1. ¿Ya? Va a sumar 1. O sea, ¿qué quiere decir? La suma de las frecuencias relativas siempre va a ser 1. Ahora, no confundir con la suma de las frecuencias absolutas, siempre el tamaño de la muestra o la población. En caso de esto, siempre va a sumar 1. ¿Ya? La sumatoria de ellos. Entonces, la suma de todas las frecuencias relativas siempre va a ser 1. ¿Ya? Eso es la frecuencia relativa. Vamos, hablemos 5 de la relativa acumulada. Entonces ponemos frecuencia relativa acumulada. Frecuencia relativa. Relativa acumulada. ¿Cierto? Relativa acumulada. O sea, hablemos de la H mayúscula. ¿Y qué nos indica el H mayúscula? ¿Ya? Entonces, veamos. H mayúscula, compañeros. Hasta ahí estamos totalmente bien. ¿Ya? Frecuencia relativa. El H mayúscula. Entonces, ¿qué viene aquí? Igualito, ¿no? Nota importante. Es idéntica a las absolutas, ¿no? Relativa acumulada. La acumulación, dicen periódica, ¿cierto? A ver. La primera relativa acumulada con la primera relativa, estos dos, ¿cómo son? También son iguales. O sea, ¿qué quiere decir eso? Estito, pues, amigos. ¿Ya? Entonces, vayamos aquí. Hay algunas observaciones que nosotros tenemos que aprender súper bien. ¿Ya? Entonces, el H1 mayúscula es a la minúscula 1. O sea, esos dos son iguales. ¿Ya?
Como también el H2 mayúscula, la relativa acumulada 2 es H1 más H2. De igual forma, el H3, el H1 más el H2 más el H3. ¿Cierto? Y así sucesivamente, eso viene hasta la última relativa acumulada. Y eso es igual al H1 más H2 más H3 y así sucesivamente a la suma de todas las frecuencias relativas. ¿Y eso cuánto es? Eso es 1. ¿Entienden? Eso es 1, amiguitos. ¿Ya? Y de aquí podemos nosotros extraer estas observaciones. Igual que en la absoluta, ¿no? Profe, ¿qué cosas podemos extraer? Que la relativa 1 acumulada, eso es igual a la relativa 1. Esos dos son iguales. ¿Listo? ¿Qué más, profesor? Hasta ahí estamos bien. ¿Sí? Hasta ahí estamos ok. Ahora, la última relativa acumulada siempre va a ser a la sumatoria de las frecuencias relativas. O sea, del HI. ¿Y eso es igual a cuánto? Eso es igual a 1. Listo. No se me olviden tampoco eso. Esas son, entonces aquí, viene pues, ¿no? Sumamos eso, obtienes eso. Sumamos y así sucesivamente. Hasta el último. Y estos dos, ¿cómo son también? Iguales. Esas son las situaciones básicas que nosotros debemos de entender en una distribución de frecuencias. ¿Ya? En una distribución de frecuencias para variables cuantitativos. ¿Cuantitativos? ¿Qué tipo de cuantitativos? Cuantitativos discretos. Ahora, hablemos para variables cuantitativos continuos. ¿Ya? Entonces, ponemos únicamente, todo borramos, ponemos 2, distribución de frecuencias, pero ya también para variables cuantitativos discretos. En este caso ya hemos hecho para los discretos. Entonces, ahora pasamos para variables. Solamente voy a borrar estita. ¿Cierto? Estos, ¿cierto? Distribución de frecuencias, 2. Segundo. Distribución de frecuencias para variables cuantitativos continuos. Y aparece su tabla de distribución, ¿no? Es un poquito más larguito porque aparecen 2 medidas más. ¿Ya? Entonces, y lo describimos también de igual forma. ¿Ya? Entonces, y luego vienen las medidas de tendencia central, vienen medidas de localización, vienen medidas de dispersión, y así, ¿no? La estadística es importantísima. ¿Ya? La teoría es importante aquí. Si no sabemos teoría, olvídense, ¿no? No nos va a ir nada bien en este capítulo. ¿Puedes memorizar? Sí. Pero hay ejercicios muy apegados a la teoría, chicos. Entonces es necesario aprender la teoría. ¿Ya? Entonces, es necesario y justo y necesario. ¿Ya? Continuemos entonces. Ponemos nota para variables cuantitativos continuos. Entonces, nota, profesor. Nota importante. Para variables cuantitativos continuos. Para variables, ¿ya? Para variables cuantitativos, cuantitativos. Para variables cuantitativos, ¿qué cuantitativos? Continuos. Continuos. Entonces ahí tenemos variables cuantitativos continuos. Variables cuantitativos continuos.
¿Y cómo son las variables cuantitativos continuos? Ya sabemos, ¿cierto? Variables cuantitativos continuos. ¿Listo? A ver, trazamos la tablita y igual describimos también. ¿Ya? Como vuelvo a repetir, esta es una tablita un poquito más grandecito. ¿Ya? Tiene mayor distribución. ¿Ya? Tiene mayor distribución de frecuencia. Entonces vamos a hacer un poquito más grande. ¿Listo? Venga para aquí. La diferencia con la otra tablita es que aquí aparecen intervalos de clase. ¿Ya? Entonces, y aparece la famosa marca de clase, ¿no? Pregunta de muchos exámenes. ¿Ya? Entonces, todo lo demás coincide, solo dos puntitos aquí tenemos que aprender. ¿Ya? Todo lo demás coincide. Listo. A ver, 2, 2, 2. ¿Listo? Suficiente. ¿Ya ves? Entonces, ¿qué variables nosotros vamos a encontrar aquí? Entonces, por ejemplo, ¿no? Aquí pondremos hasta aquí. Hasta ahí está bien. Listo. Veamos aquí. ¿Cierto? Rellenamos nuestra tablita. Así. Listo, muchachos. ¿Cierto? Entonces, cada uno de estos. ¿Ya? Cada uno de esos. ¿Qué vamos a decir? Intervalos de clase. Marca de clase. Frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta acumulada. Frecuencia relativa. Frecuencia relativa. Hay también frecuencia porcentual, ¿eh? Mucho cuidado. Existen varios tipos de frecuencias, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Ahora, aquí aparecen intervalos de clase, intervalos o clases, ¿no? Listo. Veamos aquí. Por ejemplo, aquí aparece intervalo 1, por ejemplo, límite 1.